Bienvenidos al tutorial Excel 2013 Intermedio 03, manejo de tablas. En este tutorial aprenderemos primero a identificar qué es una tabla, conoceremos cómo aplicar estilos de tabla a un conjunto de datos, vamos a crear y aplicar estilos personalizados de tablas, eliminar estos estilos personalizados y seleccionar opciones de estilo, que sería el trabajo directamente con la opción diseño. Bien, vámonos directamente a la hoja formato de tabla. En esta hoja tenemos un conjunto de datos. Primero vamos a identificar qué diferencia básica existe entre trabajar este conjunto de datos como rango de celdas y el conjunto de datos convertidos a una tabla. Para ello, lo que vamos a hacer es identificar ese conjunto de datos, primeramente ese conjunto de datos. ¿Ok? Los vamos a marcar para que podamos identificar más fácilmente cuál es ese rango de datos que posteriormente vamos a convertir en una tabla. Tenemos una producción científica y tecnológica como título y los países con los respectivos rangos de años, que es un análisis quinquenal. Si yo hiciera algún tipo de cálculo, pues lo podemos aplicar fácilmente, por ejemplo, escribiendo la función promedio y seleccionando el conjunto de datos, por ejemplo este grupo de datos. Presionamos Enter y me va a dar el promedio de datos. Si yo arrastro esta información hacia la derecha, bueno, pues voy a tener el promedio de cada una de las columnas o cada uno de los quinquenios. O bien, si yo deseo, por ejemplo, aplicar el total, sumarizando las cantidades horizontalmente, pues simplemente escribo la suma mediante la función y selecciono este rango de datos. Selecciono el rango de datos, presiono Enter y arrastro hacia abajo. Eso normalmente lo hacemos con un rango de datos. Pero ¿qué pasa cuando lo aplicamos directamente sobre una tabla? O este rango de datos lo convertimos a tabla, a una tabla de Excel. Vamos a verlo. Primeramente voy a borrar esta información, que es el promedio. La eliminamos y también eliminamos la columna que acabamos de agregar, el total. Presionamos el botón derecho y seleccionamos eliminar. Bien. Paso número 1 para convertir este rango de datos en una tabla. Marcamos nuevamente el rango de datos, incluyendo los encabezados. Y en la cinta estilos tenemos un botón que se llama dar formato como tabla. Presionamos un clic y va a aparecer pues una serie de formatos, una serie de estilos de tabla que yo puedo seleccionar. Por ejemplo, vamos a elegir estilo de tabla medio 2. Presionamos un clic. Excel me va a desplegar esta ventana preguntándome en dónde se encuentran los datos. Pues de hecho yo ya marqué, ya le indiqué previamente a Excel cuál es el rango de datos que quiero que identifique como una tabla. Y además tengo que especificarle que esa tabla contiene encabezados. Presionamos un clic en el botón aceptar y vamos a ver qué es lo que hizo Excel. Excel, aparte de aplicarle un estilo al encabezado, un estilo a las celdas o al rango de datos, agregó una serie de botones que más adelante vamos a ver cuando estemos abordando el tema de ordenamiento y filtrado. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que aparece aquí. Si presionamos un clic, me va a desplegar una serie de opciones que justamente son las que me van a permitir ordenar la información con base en esta columna. O bien puedo desplegar o no desplegar los datos, que de hecho aparece ese listado de datos de toda la columna, aparece en esta porción de la ventana, ¿sí? Y los puedo deshabilitar para que no los muestre, o los puedo mantener, o puedo deshabilitar todos. Ese es un tema que quisiera abordar más adelante porque es un tema relacionado con ordenamiento y filtrado. Bien, todos y cada uno de los botones contiene exactamente los mismos elementos. Pero bueno, ¿esto de qué me está sirviendo? ¿Qué ventaja tiene el trabajar con una tabla? Pues es justamente lo que vamos a observar a continuación.
Para observarlo más claramente, vamos a disminuir un poquito el zoom para que podamos ver la totalidad de la tabla, más o menos a esta altura. Aquí lo tenemos. Bien. Bien, si yo presiono un clic en cualquiera de las celdas dentro de la tabla, van a notar ustedes que en el extremo inferior derecho de la tabla aparece un pequeño símbolo. Voy a hacerlo más grande primero para que lo puedan ver, porque si no va a ser un poco complicado. Vamos a desplazarnos a la derecha. Vean ustedes que tenemos aquí un cuadrito. Tenemos aquí una esquina de color azul. Este esquinero me está indicando que está identificando este conjunto de datos como una tabla. Y de hecho, si yo lo muevo o lo desplazo hacia la derecha, ubicando el apuntador justo en ese extremo, y lo arrastro hacia la derecha, vean ustedes que aparece un marco de un color distinto. En este caso está apareciendo un marco color verde. Y si lo suelto, vean ustedes qué ocurrió. Genera una serie. Excel trata de identificar los encabezados, y ese encabezado, el encabezado que sigue del 07-11 pone 07-12, que bueno, finalmente podemos modificarlo, eso no tiene ningún problema. Sino es el hecho de que está agregando también un botoncito que es el filtro, y además está asignando exactamente el mismo formato a esta columna que el formato que contienen los datos dentro de nuestra tabla. Ese es un primer elemento importante. De la misma manera que lo hicimos a nivel de columna, lo podemos hacer a nivel de fila. Nuevamente nos colocamos en esta esquina y arrastramos una fila hacia abajo. Presionamos mantenemos presionado el botón izquierdo del mouse, soltamos y nuevamente se extiende la tabla. Vemos que la tabla se extendió. No contiene datos, pero tenemos un renglón más en nuestra tabla. Ahora sí, vamos a hacer el zoom. Vamos a alejar nuestra tabla para que podamos observarla mejor. Entonces, lo que hicimos aquí fue simplemente agregar una columna y agregar una fila a nuestra tabla. Ahora, notarán también que aparece una opción de menú llamada diseño. Cada vez que yo accedo a la tabla, que presiono un clic dentro de la tabla, es decir, que la celda activa está dentro de ese rango de la tabla, aparece herramientas de tabla y la opción de menú diseño. Si salgo, pues desaparece esa opción. Si entro, aparece nuevamente la opción diseño. A presionar un clic ahí, tenemos en diseño un conjunto de opciones. En este caso son casillas de verificación. Tenemos fila de encabezados activada, que la podemos desactivar, activar o desactivar, de acuerdo a nuestra conveniencia. Podemos agregar una fila de totales. Esta fila de totales es agregar un renglón o una fila que contenga información que yo en un momento dado pudiese requerir. Si yo presiono un clic aquí, dentro del renglón fila de totales, entonces me va a aparecer una especie de filtro. En este caso no es un filtro, sino más bien es un botón que contiene una serie de opciones. ¿Qué opciones son las que muestra? Ninguna, promedio, cuenta, contar números, máximo, mínimo, suma, etc. En este caso voy a poner promedio. Y aparece el promedio del rango de datos que contienen, que se encuentran dentro de esta columna, que pertenece a la tabla. Ahora, si yo coloco el apuntador en la esquina inferior derecha y arrastro hacia la derecha, pues van a aparecer los totales de cada una de las filas. Aquí apareció división entre 0 porque no contiene datos. Vamos a borrar este último. Pero bien, finalmente podemos agregar o podemos modificar, podemos decirle que cuente los números, la cantidad de datos que hay, o puedo decirle que obtener el valor máximo de este conjunto de datos. Esa es una gran ventaja que tiene el manejo de nuestras tablas. Tenemos la fila con bandas. Podemos activar o desactivar esa fila con bandas. Podemos poner en negritas la primera columna.
Aquí la tenemos en negrita, y la última columna también. En este caso no lo estamos observando porque esta columna no contiene datos. Bien, podemos también colocar columnas con bandas. Vean ustedes que está colocando un color en blanco y un color en azul, en color blanco, en color azul, pero se confunde porque también tenemos bandas a nivel horizontal. También tenemos el botón de filtro, que es una casilla de verificación que me permite también activar o desactivar los filtros que anteriormente habíamos mencionado. Todas estas opciones se encuentran en la banda, en la cinta opciones de estilos de tabla, de estilo de tabla. También tenemos estilos de tabla, que es muy similar, prácticamente la misma que utilizamos al principio, y esos estilos aparecen justamente aquí. Noten que cuando se pasa o se coloca el apuntador sobre cada uno de los estilos, estamos previsualizándolos. No es necesario presionar un clic para poder visualizarlos, y esa es una gran ventaja. El mover el apuntador fuera del área de estilos pues me ubica, me permite visualizar el estilo que realmente tiene aplicado. Ahora, podría darse el caso en que esta tabla no me interese conservarla como tal, sino deseo regresarla como originalmente se encontraba. Podemos revertir todo este proceso simplemente con la opción convertir en rango. En la cinta herramientas se encuentra esta opción. Presionamos un clic en convertir en rango y me va a preguntar si deseo convertir la tabla en un rango normal. Presiono un clic en sí y ya tenemos la tabla como si fuera un conjunto de datos. Vean ustedes que al colocarnos en la opción total no me despliega el botón en donde puedo cambiar el tipo de cálculo que puedo realizar. No aparece la opción diseño, la opción de menú diseño, y tampoco contamos con los filtros asociados a cada una de las columnas. Vamos a borrar el formato de esta tabla. Vamos a borrar este formato con la opción borrar formatos. Y tenemos la tabla prácticamente como aparecía originalmente. Y también vamos a eliminar la fila de totales y esta columna 712. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestro propio estilo de tabla. Nuevamente vamos a marcar nuestra tablita y nos vamos a la opción dar formato como tabla, pero ahora elegimos la penúltima opción, nuevo estilo de tabla. Presionamos un clic y vamos a ponerle el nombre tabla II. Y aquí tenemos los elementos, toda la tabla, y voy a indicarle qué formato es el que deseo. Voy a decirle que quiero un tipo de letra cursiva, color, vamos a ponerlo en rojo, con un borde, vamos a aplicarle todos los bordes dobles, seleccionamos el borde doble y lo aplicamos directamente en la parte superior, la parte izquierda, central, la parte inferior. Y además vamos a utilizar un color de este tipo. Presionamos un clic en aceptar y tenemos aquí nuestro estilo tabla II. Podemos también modificar la primera franja de columnas, podemos modificar la segunda franja, la primera franja de filas, la segunda franja de filas, la última columna también podemos decirle queremos que sea de un relleno en color azul. Y la fila de encabezados deseamos que aparezca en color, digamos, amarillo. Vamos a darle a aceptar y aquí tenemos nuestro estilo de tabla. Lo que hacemos es presionar un clic en aceptar y al presionar nuevamente dar formato como tabla, vean ustedes que tenemos nuestra tabla personalizada. Presionamos un clic,
me está preguntando el rango de datos y si tiene encabezados. Como ya lo habíamos hecho previamente, pues simplemente presionamos un clic en el botón aceptar y tenemos nuestra tabla aplicando el estilo II. Vamos a probar que tengamos nuestra columna de totales y que tengamos la última columna. Recordemos que la última columna aparecía en color azul. Y tenemos aquí nuestra fila de encabezados que aparece en color amarillo. Ahora, si no me gusta el estilo, no es necesario eliminarlo y crear uno nuevo. Puedo modificar el que ya tengo creado. Nuevamente, estando dentro de la tabla, tengo la opción diseño, y tenemos aquí estilos de tabla, el estilo tabla II. Si presiono el botón derecho del mouse, me van a aparecer una serie de opciones. Presionamos un clic en modificar y me va a desplegar la lista que anteriormente me había mostrado, pero en esta ocasión en negrita está indicándome cuáles son las opciones que modifiqué. Por ejemplo, vamos a suponer que en la tabla deseo yo, en lugar de color amarillo, la deseo en un color azul. Le doy a aceptar. Y que los encabezados, en lugar de amarillos, el fondo amarillo, que aparezca en color, un color un poquito más claro. Le damos a aceptar. Y vamos a suponer que son todos los datos o todos los cambios que deseo realizar. Presionamos un clic en aceptar y aplica el estilo modificado, el estilo II, pero ya modificado. Finalmente, si deseo eliminar el estilo personalizado, lo que hago es presionar un clic sobre el estilo, botón derecho, y elijo la opción eliminar. Excel me despliega una ventana preguntando si deseo eliminar este estilo, y simplemente lo que hago es presionar un clic en el botón aceptar. Esto no significa que la tabla haya dejado de serlo. Lo que está sucediendo es que el estilo ya no lo está aplicando, pero la tabla sigue existiendo como tal. ¿Cómo lo podemos comprobar? Porque tenemos activada la opción herramientas de tabla diseño, tenemos los filtros y tenemos la opción de total, que bien podría no aparecer, porque recordemos que podemos activar o desactivar la fila de totales y también podemos activar o desactivar la fila de encabezados. Pero el solo hecho de que me muestre la opción diseño, la opción de menú diseño, significa que sigue siendo una tabla. Recordemos que en este tutorial estamos viendo las opciones que pueden ser aplicadas tanto en la versión 2010 como en la versión 2013. Bien, por el momento es todo. Vea el siguiente video Excel 2013 Intermedio 04, donde aprenderemos a ordenar y filtrar datos. Mi nombre es Cuauhtémoc Vélez y le doy las gracias.